Pero bueno, en el día de hoy vamos a comenzar nuestro momento tecito, donde invitamos a una personalidad a que venga con nosotros, a entrevistarlo, a tomarle un té. Pero en este caso tenemos a un invitado muy especial porque está con nosotros Hernán Palma. ¡Bravo! ¡Hola! Buenas. Locutor, actor de doblaje. Bueno, siempre llevando tu niño interior adentro, con el ¿no? piso, excelente, Sí, claro, con el piso, mira, que Sí, no te sí. enfoquen porque vas a quedar como así, No, enano. pequeñito, sí, Enano, sí, el sí, tipo pero Mike sí. Wazowski. Sí, me dijeron que había un jardín muy lindo, bueno, el color es ideal, ¿no? Me encanta Bueno, la desde remera. gratis. Gracias, chicos. Nosotros muchas tenemos la cebra, vos te trajiste a un monstruito. Me Exacto, gusta, sí. a Bueno, mí porque también. Hernán, además de ser un futuro conductor de Unife, que en un ratito vamos a estar hablando Claro de que eso, él también es locutor, es actor de doblaje, donde le da voz a muchísimos personajes, entre ellos Gruñosito. Tenemos también a Felpita Felpita, de la Doctora doctora Juguetes. Pollito Pío, el Loro Pepe de la Granja de Zenón, Tina de Bob's Burgers, el Alien de Wanda y el Alien. Tengo muy mal la memoria. Sin repetir y sin soplar. Sí. Claro, es sí. como... Bueno, Mary, vamos a Vamos. pasar a tomarnos el té y mientras tanto vamos a estar hablando sobre Sí. tu carrera, sobre tu vida. Vos Sí, además permiso. sos de Mar de Ajó y de repente Soy de un Mar de día Ajó. decidiste venir a Sí. Buenos Aires. Sí, en realidad yo nací acá en Buenos Aires. Esta torta habla, chicos. La podés comer, es para vos. Bueno, en un ratito le vamos a dar. Sí, yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires y bueno, a los poquitos años me fui a vivir a Mar de Ajó. Y bueno, y ahí tuve la mayor cantidad de mi vida, viví la mayor cantidad de tiempo de mi vida. Con todos tus amigos, Con mis en la amigos, costa. sí. Era una infancia totalmente diferente. Imagínate que la escuela estaba a una cuadra de la playa y los recreos eran ahí, educación física era en la playa también. Y además vos solías entrenar fútbol. Sí, yo jugaba y al fútbol también y... perfilabas, ¿no? Para hacer... Y decían que sí, qué sé yo. Bueno, decían que sí, Decían. después más adelante te fuiste a Lanús a Estuve en entrenar. Lanús un tiempo, sí, estuve en Lanús, después volví, terminé la secundaria en Mar de Ajó, estudié, hice universidad en Mar de Ajó también, estudié 3 años de ciencias económicas. Pero siempre vos hacías radio, siempre te gustaba la radio. Siempre hice radio, sí, a los 18 años cuando terminé la secundaria empecé en una radio de ahí como telefonista. Íbamos por las escuelas secundarias, las primarias de Mar de Ajó y de San Bernardo, con una caja a juntar saluditos, porque en ese momento no había celular, computadora, Claro, nada. no había nada. Hace muchos Era años. el llamado telefónico que te mataban. Era Claro, era carísimo, claro. Y aparte allá era larga distancia también. Si vos llamabas de San Bernardo a Mar de Ajó era larga distancia. Claro, Entonces, cambiaba el era acá. código. Claro, entonces íbamos a las escuelas a levantar mensajitos que los chicos escribían y nosotros eso lo llevábamos para la noche leerlos en la radio. Y bueno, así empecé. ¿Te acordás el nombre del primer programa? El programa ese se llamaba Free Line in the Night. Ah, bueno, en Mar de Ajó. Muy bizarro. Freeline. Sí, Mar de Ajó, en la 91.1. Ay, me Sí, encanta. bueno. Después, bueno, de ahí me invitaron a hacer un programa con 2 amigos que se llamaba Los Tres Delincuentes, que salíamos sábados y domingos. Era también cualquier cosa ese programa. Los domingos era ranking y los sábados era noticias del día. Pero claro, en ese momento no había la tecnología que había ahora. Claro. Entonces, la música la teníamos que conseguir nosotros de las disquerías, nos las grabamos en Con un los cassette. cassettes, Claro. andar rebobinando, Claro, tener en un preparada cassette. la tanda, era todo. Era La tanda en punta con el cassette otra también. forma de hacer radio. Totalmente. No había internet, entonces teníamos que ir al kiosquito de diarios a pedirle al señor que nos preste las revistas, después devolvérselas y por ahí las revistas no salían acá diariamente o no, las noticias no corrían con minuto tras minuto. Era por ahí mensual la revista, entonces por ahí leíamos noticias viejas. Era una cosa distinta. ¿Y qué te gustaba de la costa en esa época? Y me gustaba la inocencia que había, la calidad de vida que había, totalmente distinta acá. Qué sé yo vivía a una cuadra de la playa, la radio estaba enfrente a la playa, las radios, estuve en otra también en San Bernardo que estaba enfrente a la playa. Era eso, era otro aire, la inocencia que había también en nosotros. Creo que nos pasaron, a mí por ejemplo me pasaron 2 generaciones ya por encima y los chicos de ahora vienen como con otro chip. Nosotros el chip ese de esa época era jugar en la calle. jugar a la pelota en la calle, era ir al boliche con pantalones de ciré todos embarrados porque antes nos juntábamos para jugar a la pelota en la calle. Enojotas. Enojotas, sí, que recién estaban naciendo ahí las Igual hojotas así de goma. todo me dijeron que sos muy bueno jugando los fichines. Soy buenísimo jugando a los fichines, sí, pero a los viejos, no a los de ahora. A los de ahora me ¿Cuál? matan. ¿Cuál es tu favorito? Y yo antes jugaba... ¿El flipper? No, el flipper vino después. Yo jugaba al Wonderboy, al Rigar, al El Doble de los Simpsons Dragon. estaba también, el ¿Cuál? Pac-Man, el de los Simpsons. El Pac-Man, el de los Simpsons era muy nuevo.
Era nuevo, pero el Pac-Man Junior, el Mrs. Pac-Man y después estaba el Pac-Man hombre. Claro. Pero sí, jugaba siempre al Wonder Boy, al Wonder Boy 2, después jugaba, al Kung Fu Master. Bueno, vos arrancaste entonces a través de Mar de Ajó, empezaste a hacer radios, o sea, tuviste tu primera cercanía con los medios y después llegaste acá a Buenos Aires, estudiaste locución entre muchas otras carreras y de repente descubriste el doblaje y sos uno de los grandes exponentes de la profesión. Ponele, no sé. En realidad me gusta hacer doblaje, tengo la suerte de que me tocaron personajes muy, muy lindos y muy conocidos a hacer. Creo que es una profesión muy subjetiva en la que depende de cómo lo mires, se puede decir si uno es bueno, si uno es el mejor o si no. Creo que el doblaje argentino está creciendo mucho y hay muy buenos actores de doblaje. Pero sí, tuve la suerte de hacer personajes muy conocidos, muy famosos y que por ahí tienen más llegada a la gente, ¿no? Bueno, uno de ellos es Gruñosito, el osito gruñón de los ositos cariñosos, así que, bueno, tomate el tecito tranquilo. Pero ahora viene el show de Ernie. Así que quiero que me hagas a Gruñosito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí los saluda Gruñosito, les mando un saludo, pero recíbanlo con alegría porque si no me enoja. Bueno, y hablando de Gruñosito, que es como el que tiene más temperamento, el que está con las herramientas, siempre ahí como calentón. Tenés también por el otro lado a Felpita, que es una dulzura de la Doc Juguetes, ¿no? Felpita, el valiente dragón, hacemos un chequeo. ¿Por qué no quiero tener pupas el día de mañana? Me alimento muy bien. Adiós, amigos. ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los que haces? Y Felpita es uno de los personajes favoritos. Gruñosito también. Yo me crié con... Me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo dormía con las sábanas de los ositos cariñosos de esa época. Claro, chiquitito. También hay un personaje que me gusta mucho que se llama Tina, que es una nena en una serie que se llama Bob's Burgers, que fue la primera nena que me tocó doblar, que es una nena que está en una edad que es muy complicada para las nenas, que es la preadolescencia. Entonces es como que está descubriéndose ella, está descubriendo todo el mundo de los chicos también, está descubriendo su rebeldía también. Entonces es un personaje que me gustó mucho porque había que entenderla desde ese lado también. Claro, porque al personaje uno no solamente le da la voz, sino que tiene que interpretarlo y con la voz transmitir todo lo que piensa el personaje, quizá hasta sin decirlo, ¿no? Claro, es muy difícil porque también vos pensás que un actor cuando está en escena, él tiene el cuerpo, tiene las posturas, tiene lo gestual de la cara para transmitir. Nosotros solamente tenemos que transmitir con nuestra voz. Entonces todo se limita a esta parte. Entonces es mucho más difícil, vos tenés que ser más preciso en ese momento a la hora de decir una línea o decir un parlamento o una declaración o hacer una expresión. Por ahí de la otra manera vos lo podés decir, pero si lo acompañás con el cuerpo lo estás reforzando o si no lo acompañás con el cuerpo no te creo. Pero acá tenés que ser muy preciso para eso. Entonces es fundamental estudiar teatro también. Claro, y bueno, y castellano neutro también para poder hablar y hacer estos doblajes para toda Latinoamérica. Bueno, Ernie, hablando un poco sobre lo que son los dibujos animados, más allá de todas las series que vos hacés de personajes, que vamos a estar hablando en un ratito, de personajes humanos, uno de los grandes éxitos para los más chicos fue La Granja de Don Zenón, donde vos hacés dos personajes. Dos personajes, sí. Al Pollito Pío y al Lorito Pepe. Tenemos un video chiquitito para ver, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos fotos, tenemos imágenes. Bueno, ahí está. Tenemos la imagen, a ver, poneme la imagen, así él le pone la voz entonces a uno de estos personajes. Ahí está, el Lorito Pepe. Pero mirá qué linda foto. Aparte vine con el color, ¿no? Estás en composé con el Loro Pepe. Bueno, ¿qué dice el Loro Pepe? Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí los saluda el Loro Pepe de la Granja de Zenón. No le hagan caso a los demás personajes, la vaca Lola miente. El único que dice siempre la verdad soy yo. Y aparte mi patroncito, que es Don Zenón. Y quiero la papa. Bueno, y después también tenemos al Pollito Pío. A ver si está el Pollito Pío. Si tenemos la imagen para poderle darle la voz a este pollito tan lindo. Mirá lo que es. El Pollito Pío es otra cosita. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí los saluda el Pollito Pío. Yo siempre estoy en los árboles por miedo a que me atrapen. El Loro Pepe no tiene alas, así que no me puede atrapar. Pero eso soy feliz. ¿Cuántos años de doblaje, Ernie, ya? Casi 15. Casi 15 años. Yo terminé en el 2005, me recibí de locutor y ahí empecé a acercarme a los estudios, a hacer prácticas,
a hacer entrenamiento y mi primer bolo lo grabé en abril del 2005, así que a partir de ese momento me empezaron a pagar por hacer esas cosas. Claro, por divertirte. Bueno, ahora dentro de poco va a salir la próxima película de Playmobil, donde también le das la voz a uno de sus personajes. Sí, a Robotitron. ¿Cómo habla? ¿Robotitron qué es? ¿Un robot? Robotitron es un robot que por ahí no es muy conocido en el mundo de los Playmobil, o de los Playmobiles, pero... Mi inglés, perdón, chicos, es malísimo. Pero es un personaje que en la película tiene muchísima participación. De hecho, es como el eje, el que va llevando, sin hablar tanto, va llevando como la historia. Va siempre con la protagonista de la película, la va acompañando todo el tiempo. Y es como cuando ella necesita una palabra de aliento, ahí está Robotitron para decirle... Tranquila, yo estoy contigo y te quiero. Bueno, próximamente va a estar en la pantalla grande en el cine, ya se ha estrenado en otros países de Latinoamérica, en la Argentina todavía no, pero próximamente va a estar y ahí vamos a escucharlo a él. Ahí está Robotitron. Es difícil decirlo, paciencia. A mí me llevó mucho tiempo aprender el nombre. Yo le decía Robotitron. Tritron, bueno, ahí está. Mira qué lindo. Ponele, que es precioso. Es hermoso. Y nosotros cuando grabamos películas para cine las grabamos en blanco y negro. Entonces, al verlo en color tiene otro ¿Por qué en blanco otro y negro? cariño. Y por un tema de derechos, vienen a veces blureadas algunas partes, vienen con las imágenes de agua, por una cuestión de que no... Para que no se filtre la película claro. antes de que esté en el cine. Claro, con series también pasa lo mismo. Hay algunas series que las tenemos que grabar así por una cuestión de derechos. Juan Peroni no solamente es un actor de doblaje, sino que también es un locutor de marcas comerciales, un locutor comercial como nosotros solemos decir. Sí. Con muchas marcas también. Sí. ¿En tu espalda? En mi espalda, sí, son muchos años. ¿Y en tu lengua? En la lengua más que en la espalda. Sí. Sí, tuve la suerte de grabar mi primer comercial. Yo me recibí en el 2005 y creo que en el 2009, 2010 grabé mi primer comercial como locutor de una marca que fue para una mayonesa muy conocida. Y a partir de ahí, bueno, es como que cuando vos agarrás tu primera marca... empezás a sonar en los medios y es ahí cuando la gente te empieza por ahí a convocar para otras cosas o te empezás a ser conocido cuando presentás un reel. El reel es los trabajos para las productoras, que la gente te empieza a prestar más atención y por ahí te empiezan a dar un poco más de chances para castings o para grabaciones. Claro, además también uno suele cambiar un poco la voz y jugar y muchas veces... hasta uno no conoce que en determinadas publicidades es la misma persona que está detrás. Claro. Bueno, ese es el asunto para nosotros los que tenemos las voces juveniles, ¿no? Nosotros por ahí tenemos un abanico un poco más grande en cuanto a lo tonal que por ahí una persona que tiene la voz muy grave o una persona que tiene la voz muy aguda. Claro, y también entender el estilo y lo que quieren también los clientes hoy en día, porque hace 20 años atrás lo que eran las locuciones comerciales era algo mucho más... duro, acartonado, una voz como mucho más importante y ahora se usa que te lo diga alguien a la par, ¿no? El locutor urbano, el locuactor, como yo digo siempre, ¿no? Buscan eso, contámelo como si fuese tu amigo, son las marcaciones que te dicen, que sea íntimo, que sea fresco, canchero, olvídate de que sos locutor. Esas son las marcaciones que hoy te piden, generalmente, ¿no? Hay veces que te dicen, Ernie, hoy necesito caño, y que necesite caño es... pelá la voz más grave que tenga, lo más pesado y lo más duro, que tiene que salir eso. Pero bueno, uno tiene que estar preparado también. Yo como tenía la voz muy aguda durante mi carrera, fui estudiando canto, practicando, estudié teatro también, como para empezar a ofrecer otras cosas, porque mi voz no era grave y yo no sabía que iba a mutar para este lado de la locución. ¿Ya empezaste a hacer doblaje o cómo fue que te metiste por ese lado? Yo empecé... ¿Ya estudiando actuación? No, yo venía de estudiar actuación antes de... No, yo ya me había recibido de locutor y empecé a estudiar teatro. Sí, hice teatro de carrera, estudié 4 años y después tuve la suerte de que ya dentro del doblaje vino un director que estaba en México, de los estudios de Disney, y nos agarró a 5 actores de doblaje y ahí nos empezó a dar entrenamiento de actuación en neutro, en imagen. Y a todo esto, uno de los primeros personajes que hizo fue un Power Ranger. El Power Ranger plateado, claro, Tyson. El Power Ranger Mercurio. ¿Cómo decía el Power Ranger, te acordás? Sí, claro. El Power Ranger cuando se transformaba decía... ¡Aceleración! ¡Sobrecarga! ¡Ranger! ¡Mercurio! ¡Ja! 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 Porque había que hacer todo eso, ¿no? Claro. ¡Ja! ¡Ja! Sí. Había que luchar, Había que luchar todo el tiempo y era pura reacción. Los Power Rangers... ¿Y cómo es de
repente la reacción? Porque vos por ahí tenés un montón de gente que es fanática, no sé, por ejemplo, los Power Rangers tuvieron millones de temporadas, Sí, muchísimas. de películas, pero vos de repente salís a la calle y nadie sabe quién sos vos. No, y encima los Power Rangers, que son 70.000 temporadas, como vos decís, y todas las temporadas tenían que ser interpretadas los personajes por actores de doblaje diferentes. Esa era la política de, puntualmente, los Power Rangers. Claro. Entonces, y era muy difícil, porque ¿qué le ibas a decir a los chicos? Yo soy un Power Ranger, tómatela, te decía. ¿Quién Power Te Ranger? juro Power que yo Ranger soy tiene el que estar en Power la tele. Ranger Mercurio, anda. Tómatela, mentiroso, Andá. claro. Hasta que por ahí le hacías cerrar los ojos y le hablabas y ahí se quedaban. Pero más que nada, en personajes que son de live action, los personajes que están hechos con actores de carne y hueso se les dice live action. Esos son más difíciles que los nenes te crean que sos vos, porque es solo una voz, no es una voz caracterizada como de animación. No asocian la imagen, ¿no? con la voz, o sea, es difícil de repente reconocerla si no tenés la imagen apoyándote de fondo. Claro, y es muy raro que a vos te elijan que hagas un personaje y tengas que, un personaje de carne y hueso y tengas que cambiar la voz mucho. Generalmente a vos para un personaje de carne y hueso te eligen por tu timbre de voz que tiene que ser muy parecido al del original. Entonces ahí mucho no podés hacer. ¿Juega lo físico también dentro de lo que son...? Siempre juega lo físico. Vos tenés que grabar parado. Es actuación en doblaje. No, pero que voy en la selección del casting. Por ahí hay un personaje que se parece mucho a vos. ¿Te lo pueden llegar a dar por eso, por más de que la voz no machee? Sí, hay veces que sí. Hay veces que dicen, te elegí porque vos te reís mucho o porque estás todo el tiempo así medio chiquito. Sí, depende de los directores. Hay veces que te dicen, mira, physic to roll hoy. Physic to roll. Eso quiere decir que sos igual al personaje. Me encanta. Bueno, vení, Ernie, vamos a pasar al living. Vamos Sí. a estar con Belu y con Agus, que te quieren también. Hola, chicos. Preguntar un montón de ¿Cómo cosas. están? Vení, ¿Por pasá. acá? ¿Por acá? No te vas a perder con No. el sillón, porque Permiso. con ese Mike Wazowski. ¿Todo bien? Bien, Permiso. bien. Hernán, ¿cómo estás? El estás? Power Ranger plateado. El plateado, ¿viste? Glamoroso y todo. Exactamente, sí. Sos el plateado. Exacto, sí. Mira, te escuché tanto hablar de personajes que Sí. a mí se me ocurría. A ver, vos lo decías, siempre con un tono más juvenil, ¿no? Sí. ¿En algún momento te sentiste identificado con alguno de los personajes que decís, bueno, este soy yo o este era yo cuando era más chico? Sí, claro. A mí me pasa con Felpita, de la doctora Juguetes, que es muy torpe. Y es muy eléctrico todo el tiempo. Yo por ahí ahora me relajé un poco después de que corren los años de ese trabajo, ¿no? Yo ya hace 8 años que hago la doctora Juguetes. Pero ese personaje tenía mucha inocencia al principio y yo me considero todavía una persona muy inocente. Claro. Más allá de que no parezca, me considero una persona muy inocente y torpe y que todo el tiempo necesita de la aprobación de la doc. Entonces me pasaba, y aparte yo a veces cuando hablo y hablo muy rápido me voy a los piquitos también como Felpita, Labudo. entonces me siento Ahí lo muy- tenemos a muy identificado, Felpita, sí. mirá. Ahí está Qué Y ese me tierno. imagino que es el personaje más fácil que sale a hacer, ¿no? Uno o es el más complicado que decís, a ver, te descubrís de repente parecido a eso. ¿Es más fácil hacerlo, interpretarlo? O decís, pará, esto por ahí incluso lo tendría que cambiar yo. Sí, mira, a mí me pasó algo con Felpita, que ni bien lo vi, me hicieron escuchar el original. El original es hecho por una persona mayor, por un hombre muy grande. Y cuando me dijeron, tenés que castear para Felpita, lo primero que les dije es, yo esa voz no la puedo hacer. No me da la voz. Encima tengo voz juvenil. Sí. Así que, bueno, hagamos una cosa, me dice el director. Vamos a probar una que te parezcas a ese personaje. Sí. Trata de cascar la voz es romper la voz. Cascar la voz lo más que puedas. Y después ofreceme algo libre. Bueno, listo. Entonces, casco la voz y el director ve que me estaba lastimando y ve que no podía llegar a ese personaje. Claro, porque Claro. además por ahí vos podés hacerlo en una entrada, pero después lo tenés que sostener durante Todo el toda tiempo. una temporada. Toda una temporada, y tengamos en cuenta que ya Doctora Juguete lleva la 9ª temporada y los capítulos, la serie, las temporadas son de 25, 26, 30 capítulos. No tiene ¿En que cuánto se graba cantar. un capítulo? ¿Cuánto tiempo tardas en grabar un Y a Eso mí- iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estás ahí adentro Grabando un capítulo. grabando un capítulo? Ahora, después de 8 años, y me lleva media hora. Media hora. Y al principio Y al costaba principio un por ahí poco me más. llevaba 2 horas. 2 horas. Sí, sí, Hasta porque- que te vas familiarizando, digamos, Claro. con el personaje. Claro, después vos ya entendés lo que va a hacer. Ya hay veces que vos ya
sabés para dónde va a ir, o sabés qué tono va a tirar, o hay veces mismas que por ahí hay poco tiempo y hay entradas que no escuchás ni siquiera lo que dice y vos ya grabás porque sabés que va a ir para ese lado. Y estás, cuando estás grabando, tenés que estar mirando, digamos... Todo el tiempo. Todo el tiempo tenés que estar con un guión, me imagino yo, y mirando lo que está pasando. Exactamente, vos tenés un guión adelante, tenés el monitor ahí enfrente y tenés los auriculares y en los auriculares escuchás el idioma de referencia. Bueno, claro, el micrófono, ¿no? Ah, claro. Y bueno, y vos vas escuchando el inglés, vas viendo la escena en el monitor. Y tenés tu guión. Y tenés tu guión y aparte tenés que actuar y hablar en neutro. Y la primera vez Y que no te suene leído, ¿no? todo También. eso junto. Es una ¿Cómo locura, fue una locura. Y son muchos... Sí. es Es mucha información, práctica. sí, es mucha información para alguien que recién empieza. Por eso también se dice que muchos de los que entran en el mundo del doblaje salen porque es demasiada información y por ahí no muchos lo pueden hacer. Entonces... ¿Y cómo es hacer la voz de una mujer, de un personaje que sea una mujer? A ver, el caso más icónico, por lo menos el que yo conozco, es el caso contrario, que es el de Bart Simpson en la versión latina, que lo hace una mujer. Marina Huerta, Pero, exactamente. ¿cómo es de repente tener que cambiar tu voz para hacerlo del sexo opuesto? En los varones es muy común que pase eso en los nenes chiquititos. Claro, las mujeres generalmente hacen a los nenes chiquititos antes. Ahora ya se está empezando a estilar que lo hacen los nenes, pero en algunos estudios puntualmente. Mirá, yo tuve la suerte de haber visto muchos capítulos de una serie que pasaban por MTV que se llamaba Daria. Sí, Daria, na, na, na. Bueno, y el personaje de Tina era muy parecido a Daria. Entonces, yo tenía muy presente la voz de Daria. Entonces cuando la vi... La redes ganada, ¿se acuerdan? Daria era un personaje que estaba como en la secundaria, que ya era como lo Cero antipopular. onda, Cero cero onda, onda cero tenía. gimnasia, pelo como medio pelirrojo por acá. Sí, flequillo, Tenía la un flequillo la feo. hermana que era la gigantes. popular. La hermana era Esa la era porrista, popular, la hermana. divina, Queen se llamaba la hermana. Y ella era como nada, no, ropa Insulsa, holgada. digamos. Claro. Pero Sí. porque ella no quería llamar la atención, era una Claro. chica súper inteligente, Sí. pero recontra inteligente, pero al mismo tiempo era como, analizaba todo, pero no quería ser parte de. Claro. Aparte tenía una acidez especial Bueno, también. y Tina de Bob's Burger también es así. Es igual. A ver, ¿Cómo? ¿tenemos la foto de Tina? A ver. Tina es Tina. exactamente igual. ¿Y cómo haces la voz? ¿Cómo la terminás? ahí está Ay, Tina. re parece. Bueno, Igual. Daria es A Daria. igual, pero un poquito más flaca, me parece, ¿no? Claro, y aparte usa siempre un buzo verde. Tina, por ejemplo, habla... Hola amigos, ¿cómo están? Aquí los saluda Tina Belcher. Estoy mirando la imagen para meterme en el personaje. Aquí los saluda Tina Belcher. ¿A dónde está mi amor? ¿A dónde está Jimmy Jr.? Claro, como muy desganada. ¿o no? Muy Así era desganada. Y bueno, imagínate que yo grababa... me abrazaba así para grabar a Tina. ¿Sí? Claro, te compenetrás con el Sí, personaje. sí, porque yo sentía que era una chica que era como que le pedía permiso a cada palabra para decir. Entonces, que todo el tiempo le tenías que sacar la información con tirabuzón. Entonces era como que yo me abrazaba todo el tiempo y me apretaba como para que me cueste hablar. Y a partir de ahí fue haciéndose Tina y bueno, hasta que después Salía. iba saliendo. Iba saliendo, Sí, iba sí. saliendo, iba ¿Y saliendo. otras técnicas que hayas usado para todo lo que es composición de voz de personaje? Bueno, decís, con Sí. Tina te abrazabas, pero ¿qué otras cosas has hecho para llegar a una voz o para llegar a demostrar o a mostrar lo que quería hacer ese personaje? Bueno, por ejemplo, Gruñosito era todo el tiempo sacar trompa y fruncir los ceños. ¿Y nunca Era todo- llegaste enojado a interpretar a Gruñoncito? Y sí, porque vos imaginate que el actor de doblaje va de estudio en estudio y vos tenés que pasar el día a día también. Y por ejemplo, pinchás la rueda con el auto, te llega tarde el colectivo, llegás media hora tarde o por ahí discutiste con alguien. Entonces todo eso influye a la hora de que vos te Claro. tenés que meter en la sala, ¿no? Pero bueno, en ese momento no, había que ser lo más profesional posible. No sé si lo logré, pero había que ser lo más profesional posible y tratar de que todo eso que a vos te pasaba afuera de la sala quede afuera de la sala y cuando vos estabas ahí adentro que hables directamente, que hagas directamente tu laburo. ¿Y cómo es esto de interpretar a tantos personajes? ¿Llegás a quererlos a todos? ¿Hay alguno que terminás, no sé si odiándolo es la palabra, pero cansándote? Sí, hay un personaje que a mí me lastimó mucho la garganta, que era una serie de Disney que se llamaba La Liga de los Super Malvados, hace muchísimos años. Yo hacía un personaje que se llamaba Dr. Frog, que fue como uno de mis primeros personajes. Yo había quedado en un casting multitudinario. Imagínate que éramos más de 80 casteados
y me habían elegido. Y grabé los primeros 8 capítulos y después el cliente no lo convencía, volvieron a castear otros 60, 70 y me volvieron a elegir. Claro. Y ahí tuve que volver a cambiar la voz. Y era un personaje que usaba la voz muy abajo, muy cascada, muy en la garganta. Ahora te muestro. Era alemán y gritaba todo el tiempo. Era Ay, un no. cóctel. ¿Cómo era? Hablaba... Doctor Frog Dr. de la Frog. Liga de los Super Malvados. Sí, me acuerdo. Decía algo así como... ¡Voltar! No, para que me lo estoy mezclando con Gruñoncito. ¿Qué suele pasar eso? No, sí, pero era... ¡Voltar! ¡Quiero conquistar al mundo! ¡Porque yo soy el Dr. Frog! ¡Soy el líder de los super malvados! ¡Y tú no harás nada! Y todo el tiempo era así. Todo el tiempo era así y a veces grababa 4 o 5 capítulos por día y la Claro. garganta me quedaba fuego. Entonces había veces que pedía por favor que se termine la serie porque no podía más. ¿Sabes que me acordé que hiciste otra mujer más? Almejandra. Hice Almejandra de Pecesuelos, que también me lastimaba bastante la garganta. Que Almejandra de Pecesuelos tiene algo muy parecido al Loro Pepe también, ¿no? Lo llevé desde ese lugar. Almejandra es una almeja rosa en una serie de ¿Qué Disney. te pasó que la casteaste pensando que era un varón y le dijeron, no, pero hacela más femenina porque es mujer? Porque es una nena, claro. Era una almejita Almejandra de rosa con Pecesuelos. una como colita. Sí. Y... Pero vos te enteraste que era mujer cuando ya habías quedado elegido para hacer la voz. Sí, de hecho en el capítulo número 2... ¿Te avisaron? Me avisaron Claro. porque aparentemente no sabía. De hecho la hacía un hombre en el original también. Y lo que pasaba con Almejandra era que se había enamorado del protagonista. A ver si ahí tenemos fue- la foto Uy, de Almejandra de Pecesuelos. A mí me encantaba. Ah, ya sé quién es. Aparte gritaba y escupía una perla. Era re linda. Sí, sí, Se sí. ¿Cómo era enojaba la y voz? sacaba perla. Y Almejandra tiene cositas del Loro Pepe. Por ejemplo, era más aguda. Decía, Esta canción está dedicada al amor secreto de mi vida. y después cantaba, Oscar, Oscar, su nombre es Oscar, parece un brócoli. Oscar, Oscar, que rima con rosca, conmigo te vas a casar. El amor nunca muere. Siempre personajes histriónicos, ¿o no? Siempre. Te gusta siempre. igual. Me encanta porque son personajes que te quitan mucha energía, entonces evito ir al gimnasio. Claro. Esa es muy buena Esa es la táctica. excusa. Esa es la Termina excusa. así, Claro, el termino pobre. destrozado, pero... Y decime, y ya con todos esos gritos, Sí. cuando llegas, no querés conversar más. No, no, Cuando no. después ya no querés hablar más. No, té de y hecho, a la cama, sí, más sí, o me menos. tomo algo caliente porque de verdad que la garganta duele mucho. Y más al principio, esta serie Pecesuelos tuvo 3 temporadas de 25 capítulos y había veces que yo tenía que cantar con esa voz y había veces que tenía que grabar 4 o 5 capítulos seguidos. Claro. Entonces lo que pasaba era que en un momento de tanto dolor de la garganta ya había encontrado un apoyo en algún lugar en el que había hecho callo y ya no me dolía más. Pero claro, me moría del dolor al principio. Claro, Entonces, claro. Aparte recordemos que los dibujos siempre tienen como este histrionismo, ¿no? Sí. Que es mucho más elevado que un Claro. personaje humano Sí, claro. que en una serie común. Claro, lo que pasa es que los personajes que son de carne y hueso son como mucho más relajados. Yo siempre digo que en los dibujos animados no hay límites. Claro. No hay límites para la risa, no hay límites para los gritos, no hay límites para los llantos, nada. Es todo extremo. ¿Por qué? Porque del otro lado el receptor es un nene. Claro. ¿Y vos cómo le captás la atención al nene? Tenés que hacer algo extremo para que el nene Extremo. preste atención. Porque aparte los chicos son extremos. Porque que los lloran chicos por viven cualquier en- cosa, viven en que esa se enojan, intensidad, que claro. pasan de la Claro. risa al llanto, ¿no? Exacto. Entonces vos primero tenés que entender eso. Tenés que entender que a los nenes para generarles algo, tenés que llamarles la atención. Y bueno, y los dibujos animados que generalmente hago son extremos. Eso te iba a decir, es lo que mayormente Sí, haces, sí. dibujos animados. ¿Te gusta ese mundo? Me encanta, me Ya encanta. está familiarizado. Sí, totalmente. Me gusta mucho investigar los actores que originalmente hacen a esos dibujos. Sí. Me gusta ver cómo se mueven. Hay veces que, por ejemplo, hacemos voces originales. que- Vamos a explicar la diferencia. La diferencia. Doblaje es cuando vos tenés un producto que ya viene con una voz. Puede ser el doblaje en inglés, puede ser en japonés, pero vos tenés una base y tenés esa referencia. La voz original, a vos te dan el texto y te dan una fotografía y te dicen, bueno, este es el personaje y tiene estas características. No está finalizado el dibujo. Qué Claro. desafío. Ese es un Entonces, desafío Sí, pero al mismo tiempo tenés más libertad porque no tenés la limitación de los tiempos. de los tiempos. Y por ahí el personaje también se hace en base a la voz que vos le ponés. ¿o no? Exacto. Y aparte muchas veces también, por ejemplo, las canciones de La Granja de Zenón o las canciones del Zoo también son voces originales.
Entonces, ¿qué hacen? Ellos te ponen una cámara directamente a tu cara, te filman todo lo gestual y te hacen grabar filmándote todo lo gestual. Entonces, a partir de lo gestual tuyo, hacen la animación, hacen los dibujos. Entonces, está bueno eso. Bueno, y en las canciones del Zoo tenés a 4 personajes. Sí, ahora tengo a 2 nada más, pero sí, empecé con 4. Con el pingüino... Con el pingüino Lalo, el hipo, el mono chulo y no me acuerdo cuál era el Quiero otro. que sepas que mi hermano y yo somos fanáticos del pingüino Lalo. El pingüino Lalo es lo más. Helados a mí, helados a mí para todos. Sí, sí. Mi hermano Bueno, y yo que somos estaba también. fanáticos ¿Sí? de Lalo. Después sí. le vamos a mandar un saludo. Claro, En el cuando teatro quiera. estuvieron también. Estuvieron en el teatro también. Creo que siguen estando en cartelera. Sí, siguen estando en cartelera con las 2 obras. Con ¿no? las El 2 Reino obras. Infantil. Sí. Así que sí, esa es la diferencia, ¿no? Y también es lo interesante de que vos con la información esa que te dan, Claro. vos podés ir creando. Entonces podés usar tus tiempos, podés inventarle la risa al personaje y no tenés que depender de la que te mandan de referencia del otro lado. Entonces eso es divertido también. ¿Y cómo ha cambiado el mundo del doblaje desde que vos arrancaste hasta ahora? Vos decís 80 personas para un casting que es multitudinario, ahora son más, ahora se mantiene ese mismo número. ¿En qué fue cambiando en todo este proceso que vos fuiste atravesando y que ves ahora con las nuevas camadas? Bueno, primero y básicamente cambió técnicamente todo. Nosotros grabamos en una cinta antes. ¿Qué pasaba? La cinta tenía un canal solo. Entonces teníamos que grabar todos los actores juntos. Y se confundía uno. Y tenías que y regrabar. tenías que toda la regrabar, escena. y aparte eran jornadas larguísimas de grabación, porque había, imagínate una película de 90 con un elenco de 70 actores, Claro. era largo. Ahora con el sistema multipista, ahora se usa el Pro Tools. Entonces es un sistema en el que cada actor va, graba y graba su pista, su canal y listo, y se va. Y si vos te equivocás, volvés desde donde te equivocaste y seguís. Claro. Y desde lo artístico, y yo empecé y éramos más o menos 180 actores de doblaje, ¿no? Contando chicas, chicos y nenes. Y hoy somos como 400 más o menos. Casi un poquito más del doble. Casi un poco más del doble. Sí, y lo que está bueno es que los chicos vienen con otro chip, vienen con otro talento, creo que vienen con otra cabeza también y con mucha más habilidad que por ahí la que teníamos nosotros. Y tienen mucha facilidad y gracias a eso el doblaje en Argentina está creciendo muchísimo porque cada vez salen chicos mucho más talentosos. Y es inagotable. Y todos los días aparece alguien nuevo que tiene un talento que no lo podés creer. Entonces todo eso suma a que los productos que hace Argentina sean mejores y a partir de ahí que la gente empiece a confiar más en el trabajo de acá de Argentina. Claro. Bueno, hablando del talento de los chicos, Ernie, te invitamos sobre todo, además de que tenés una carrera, bueno, súper interesante, sobre este nuevo proyecto que se está viniendo en IFE, que se llama ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Contanos, ¿qué hacemos ¿Y ahora qué ahora? hacemos? No sé, es lo que se pregunta, eso es lo que se preguntan, los que nos preguntamos todos en algún momento del día. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, tal Bueno, cual. este va a ser un programa que va a estar conducido por Ernie, que va a estar a la tarde, bueno, va a estar pegadito a nosotros. Atrás de ustedes. Sí. De Vas a lunes ser a nuestro viernes. vecino. Totalmente. Vamos a hacer pases, ¿eh? Tenemos que hacer pases. Claro, Sí, tal cual. tenemos que hacer pases. No me lo pides en patinetas. Por ahí en los patines sí, pero en patinetas Hay un no, par de porque me- skaters, Te ahí vi, se te vi, escuchan yo ruidos. te vi. Está de repente el Sí. avance. ¿Está ya? Claro. Después lo voy a pedir, lo quiero Bueno, contanos de qué se trata. Bueno, y ahora qué hacemos es un programa totalmente juvenil. Va enfocado a la adolescencia. Va a haber muchos temas que se van a tratar. Vamos a hablar mucho de las diferentes tribus urbanas que hay en nuestro país, no solo en Buenos Aires, sino en todo nuestro país. Como por ejemplo, cuál es el estilo de vida de alguien que hace rap en el norte de nuestro país, cómo es el estilo de vida de alguien que hace rap en Capital, cómo es el estilo de vida de alguien que hace rap en el sur de nuestro país, y así las diferentes tribus urbanas. Vamos a estar hablando con surfistas, hip hop, freestylers, otakus, Sí, grafiteros también, grafiteros, ¿no? de todo. Vamos a tener música, vamos a tener muchos invitados. Y lo que está buenísimo es que los verdaderos protagonistas son mis compañeros, que son todos chicos que son muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Pero te sigue el mundo joven, Me los sigue el mundo niños, joven. Sí, te sí. siguen para todos lados. Para todos lados, sí, y eso me pone contento, porque primero me hace sentir joven. Y después, porque tienen
tienen mucha energía. Entonces es imposible vos quedarte atrás porque te van llevando ellos. Claro, ellos qué te llevan. lindo. Bueno, Estoy entonces feliz, recordamos que próximamente se va a venir ¿Y ahora qué hacemos? Conducido por Hernán Palma, que va a estar de lunes a viernes de 3:30 a 5 de la tarde. A 5:30. A 5:30. Ah, bueno, Sí, de te 3:30 a agregamos media hora 5:30, más. sí, somos. Bueno, mira, Ernie, ya que te invitamos, Sí. ya que estás sentado en el sillón,